Bien, continúo conversando con Pedro Gago Clérigo, consultor legislativo, consultor municipal. Pedro, has mencionado que 20 de diciembre es la fecha límite. ¿Es la fecha límite o es la fecha en que se tienen que presentan las hacer candidaturas para el tema municipal? Para el tema municipal. Los partidos la presentan ese día. Y si hay un partido que quiere presentarla el día 18 de diciembre. No la puede presentar. No. Estamos hablando de fechas tope. Pero aquí, son fechas topes. Pero aquí ten en cuenta que hay veces que hasta se les queda corto. Porque sí. Ha habido más de una vez que ha habido que prolongar, lo cual es muy cuestionable. A mí me sorprendía porque en materia electoral la verdad es que los plazos son sagrados. Yo estoy acostumbrado, cuando vine de España para acá, que no, esos plazos no se pueden tocar porque todo el mundo sabe los plazos y si tú a uno le amplías el plazo porque no ha dado tiempo a presentar no sé qué, estás dañando a los demás que se han esforzado o a lo mejor hasta han dejado pasar cosas porque pensaban que no les daba tiempo, ¿no? Entonces aquí esa facilidad de mover fechas, yo pienso que hay que ir al revés. Es decir, el que no está, estas fechas vienen en las leyes. Es decir, el que no las cumple, francamente, porque es muy dejado o muy vago, ¿no? Porque no estamos sorprendiendo a nadie cuando decimos esta fecha. La Junta Electoral aprobó un cronograma hace unos meses, a principios de este año, perfectamente. En fin, no hay razón para decir que no he tenido tiempo para hacer las cosas. Muy bien. ¿Se escogerán los candidatos de cada uno de los partidos? En este caso a regidores, no, a regidores. No, a todos. Bueno, sí, todos regidores, alcaldes. Vamos a hablar de las municipales. ¿Se escogerán por encuestas? Bueno, eso cada partido ha optado por un sistema, de acuerdo también. Primero, yo digo siempre las características de los partidos. No es lo mismo hacer un proceso de escogencia en un partido de los grandes a en un partido de los pequeños o de los medianos, ¿no? Ciertamente los partidos grandes tienen que optar por esa gran militancia que tienen o dicen tener, pues tienen que optar a procesos, digamos, de más, donde sea más fácil manejar y sin lugar a duda las primarias y si no, pues las convenciones de delegados. Los partidos medianos, quizás, porque tampoco tiene sentido organizar una primaria en un partido que tiene una escasa militancia o una mediana militancia, pues organizar unas primarias. Entonces, lo normal es que un partido mediano pues organice convenciones de delegados o convenciones de dirigentes. Y los partidos pequeños está claro, se pueden reunir. Yo soy de un partido que es que se reúnen, ¿no? Entonces, pues hacen sus convenciones de militantes o de delegados. Todo eso, lo bueno es que la ley les ha permitido. Y por último, hasta añadió de premio el tema de las encuestas, que para mí me tiene muy preocupado. Eso de las encuestas, es la primera vez, tengo entendido, me corrige si no es así, por favor, que las organizaciones políticas, sobre todo las grandes, las mayoritarias, decidirán sus candidatos principales, salvo la candidatura presidencial, por el método de una encuesta. ¿Quién hará esa encuesta? Esa es la duda. Es que eso, yo el otro día lo comentaba con un aspirante a diputado de una circunscripción, que sé que está poniendo mucho esfuerzo de trabajo y de dinero. Y yo le preguntaba, bueno, y si a ti te dicen, después de todo lo que has hecho y demás, que al final no vas porque una encuesta te está dando que no das, ¿qué vas a hacer? Y es posible que y a lo mejor te están diciendo que va a ir otra persona sobre la que tú estás convencido, puede ser que estés equivocado, que no tiene tus números. Exactamente, eso iba a mencionarte. Y es posible que ese amigo, ese conocido tuyo, tenga en ese momento que le dijeron que la encuesta lo descalificó, que no clasificó, es posible que él haya contratado para él como herramienta de trabajo una encuesta y que le diga su posicionamiento por encima del que ganó. El problema de fondo es que la encuesta está muy bien para medir percepciones electorales. Es decir, fallan las encuestas. Bueno, fallaron, todo el mundo cuestionamos, las empresas cuestionan. Pero es que en este caso ya no estamos hablando de preferencias electorales. Estamos hablando de decidir que una persona va o se cae de una lista. ¿Cómo llega la figura de la encuesta a ser incluida como método de escogencia en los partidos para sus principales candidatos y candidaturas? ¿Lo propiciaron, lo sugirieron los partidos o es una decisión de la Junta?
déjamelo para otro programa, lo voy a investigar. Pero sí merece la pena a quién se le ocurrió la introducción y en qué otros países se está jugando y sobre todo cómo ha funcionado ese tema de la encuesta. Pero que aquí yo honestamente lo digo siempre y lo siento porque puede traer una gran complicación. Para mí lo mejor son las primarias. Porque ¿cómo trataría un reclamo de un candidato, de dos candidatos, de varias candidaturas ante el Tribunal Superior Electoral por una encuesta? Mire, esta encuesta no es válida. No, O sea, ¿cómo manejaría el Tribunal Superior Electoral ese tema? Porque no es algo, se podría decir, tangible. empezando por quién selecciona la empresa. Ya. ¿En base a qué criterios se selecciona la empresa? Eso en principio. ¿Está garantizada que esa empresa encuestadora va a ser objetiva? Y ahora, en segundo lugar, ¿cómo se realiza la encuesta? Y es que una encuesta... Inclusive, ¿cuáles días o qué días se realizó la encuesta? ¿En cuáles sectores de mi demarcación se realizó la encuesta? O sea, claro. Es que, ¿Puedo yo haber no estado de acuerdo? No debieron ir a esos sectores, por ejemplo, aquí las torres y los apartamentos donde hay edificios, no van los encuestadores. Fíjate, Gregory, es que por el acceso, que el problema casi imposible. Es que al día de hoy, personas como nosotros no sabemos cómo se van a hacer esas encuestas. Todos los candidatos que van a ser sometidos a encuestas, les ha explicado su partido cómo van a hacer las encuestas. Porque si yo soy candidato, lo primero que tengo que saber las reglas de juego, porque en base a esas reglas de juego jugaré. Los partidos sí conocen no lo sé, si la Junta es quien va a escoger las encuestadoras o ya los partidos saben si son ellos que van a escoger. No te puedo decir cómo. De verdad es que hay todo el mundo hablando de encuestas, pero la verdad no sabemos cómo están haciendo el proceso. Entonces, sería cosa de investigar. Y claro, no es fácil encontrar esa información. Si yo soy candidato a una posición, alcalde o diputado, por ejemplo, yo podría preferir que la Junta escoja la compañía encuestadora. O, si tú eres candidato a lo mismo, tú podrías preferir que sea tu partido quien escoja la encuestadora. Pero fíjate que la Junta, y creo que como muy buen criterio, no se ha metido en ese tema. Ella lo que va es velar porque el proceso sea democrático. Porque estamos hablando de un proceso de escogencia y que cumpla unos requisitos mínimos de democracia, de igualdad de oportunidades y que al final los resultados son ciertos. Entonces, eso es una cosa que son los propios partidos los que tienen que haberlo diseñado y explicado a los mismos jugadores que van a jugar. Voy a hacer porque, por ejemplo, en el tema de las primarias no hay problema. La urna, el censo, el padrón, si son cerradas, el padrón de militantes y a votar. Y como dice, desde las 7 a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se abren las urnas, se van las papeletas y ahí no hay duda. Bueno, siempre hay alguna, pero vamos, menos. Muy bien. Pero ante una encuesta... Ok, te hago la siguiente pregunta que estoy seguro tú preferirás que yo no te la hubiera hecho, pero te la voy a hacer e imagino cuál es tu respuesta. Tú y yo somos candidatos a la misma posición, a una alcaldía, del lugar que sea. Sí. Viene la encuesta. El resultado de la encuesta, yo quedé por encima de ti con un 2%. Sin embargo, Pedro, hay en todas las encuestas un margen de error que puede ser un 2.5, un 3.5. Entonces, si es un 3, por ejemplo, es un 3 para arriba, pero también es un 3 para abajo. Si quedo con 2 puntos por encima de ti, estoy totalmente dentro del margen de error. Inclusive si quedo 3 puntos por encima de ti, entonces tú vas a reclamar. ¿Y por qué no pensar que ese margen de error te favorece a ti? No, y hay organizaciones que van a hacer encuestas que dicen que no, que cuando en esos casos van a ir a primarias o van a ir a cualquier otro tipo de, digamos, de... ¿Fecha de las encuestas, Pedro? ¿Límite? ¿Está establecido? Hasta el cuarto domingo de octubre podrían hacerla. Es más, yo, según dice la ley, como el proceso de votaciones empieza el 1 de octubre, pues lo primero que hay que hacer son las primarias. Y antes de las primarias no se puede hacer nada, según dice la ley. Vamos, nada a efectos de selección de candidatos. No digo que sí, que se hagan encuestas, se valoren, y eso sí, pero la encuesta utilizada como un instrumento de selección de candidatos
no puede ir antes de las primarias. Y eso fue otra de las cosas de las que me sorprendió. Incluso cuando vi que varias organizaciones políticas fijaron en los primeros meses de julio el cerrar las personas que se podían candidatear. Digo, bueno, pero si precisamente el proceso de pre-campaña también permite a gente que tiene intención y viendo cómo va la cosa se retiran. O al revés, ¿no? No, cerraron. Por anticipado. Que hay otra cosa que yo estoy esperando a la Junta Central Electoral a ver cuándo va a mover esa ficha. Y es el tema del control de los gastos electorales. Los gastos electorales, pero antes de los gastos electorales. Entonces, ¿qué se haría cuando el margen de la encuesta sea tan cerrado? ¿Qué se haría? Bueno, pero cerrado dice la encuesta, pero yo puedo dudar, yo tengo un 15%. En ese caso parece que hay organizaciones que han optado porque van a celebrar complementariamente o primarias o convenciones. Pero estás hablando de parece. Pero ¿y el que ganó la encuesta por un 2%, un 3%? Pues vamos a ver si alguien que sabe la solución a esta pregunta no está yendo a este programa y no la responde. Y por favor que te la mande y la vemos. Porque yo hay cosas que es que creo que estamos cayendo en procesos de mucha improvisación y en materia electoral eso es muy peligroso. Ya, bueno. Demasiadas interrogantes. Iniciabas con un tema muy importante, el costo y la autorización que tienen los partidos y los candidatos para costear fuera del dinero que recibe de la ley de partidos. En la precampaña electoral se establecen unos criterios en la propia ley de partidos que se mantienen, que son 70 para las presidenciales, 60 para diputados y senadores, 50 para alcaldes y para los distritos municipales 100 y 25 para regidores y vocales. Pero cuando dice 100, 75... Perdón, por elector. La Junta publicó con su proclama, recordando los topes, incluso los concretizó hasta por circunscripción en todos los niveles, ahí está, que creo que incluso lo estoy moviendo, y estableció unas cantidades tope por elector. Que entonces cualquier candidato dice, bueno, si en mi municipio, vamos a un caso de un alcalde, hay 3.000 electores y puedo gastar 50, pues son 1,5 millones, ¿no? Estamos hablando de que de 50 pesos sí, por elector. Sí. Si no, pero si son 3.000 electores, 50 pesos, son 150.000 pesos. ¿Sí? Sí. 50 pesos. Sí, bueno, hubo un control. Pero ya independientemente, claro, si tú estás estableciendo topes, la Junta tiene establecido y dice que tiene, porque lo puso en la proclama, que tiene un sistema donde los candidatos van a ingresar sus datos de sus gastos. Mira, sería interesante tener la tabla del gasto autorizado por elección por elector. No, yo la tengo, pero ya son muy bajas. Pero escuché, Pedro, alguien me mencionó el otro día, que hay diputados que pueden gastar hasta 50 millones de pesos. Bueno, vamos a ver una cosa. Estamos hablando ahora de la pre-campaña. Estamos hablando de cantidades en pre-campaña. No, yo hablo ya de la campaña, porque pre-campaña, ¿quién supervisa los gastos de la pre-campaña? No, pero es que curiosamente está previsto ese control. ¿En la pre-campaña? En la ley de partidos está previsto y la Junta dice que tiene un sistema informático para hacerlo. Yo pienso que la mayoría de los candidatos se están enterando porque tú lo estás diciendo ahora. Luego no estamos de acuerdo que todas estas cosas habría que haberlo hecho antes de que empezara la fiesta y no que se estén enterando a través de una conversación aquí de cosas que son claves. Porque ten en cuenta que no solo es el tope, es que incluso es, por ejemplo, tú sabes que las empresas no pueden donar dinero a los candidatos. ¿Cómo que no? ¿No lo dice la ley de partidos? No. No. Personas físicas. Entonces, cualquier candidato que reciba dinero por encima que puede recibir el 1% del tope de los gastos de cada persona. Y está establecido. Y la Junta en su proclama lo puso muy claramente y demás. Y en su proclama la Junta habla que dispone y que una vez ya estén oficializados quiénes son los aspirantes por los partidos, automáticamente ellos tienen que empezar a dar cuenta y explicación de sus gastos electorales. Pedro, ¿qué hacer con decisiones y medidas y reglamentos establecidos como este que estás indicando, que los precandidatos tienen tope para gasto en su precampaña, que son reglamentos que primero no se conocen, pero fuera de que no se conocen, nadie evidentemente por esta razón le presta atención, pero aún se conociera, quienes lo conocen, no le prestan atención. Entonces estamos quitándole desde el inicio potestad y autoridad al organismo rector que es la Junta. ¿Por qué no eliminar decisiones
que crean estas disposiciones y reglamentos? Porque sería lo menos malo o lo mejor. Pero que dices que no haya límites a los gastos electorales. Por ejemplo, en la precampaña, te reitero, lo que tú estás diciendo, pocos precandidatos lo conocen, que ellos tienen regulación y topes Sí, para su... sí, y está publicado. Sí, pero no, ellos no, los partidos y los precandidatos no se manejan en base a eso. Sí, pero ¿sabes? Es que vamos a ver una cosa. Y eso es penoso. O sea, Aquí hay una- tenemos disposiciones para pisotear, no para pisotearlas, sino para ignorarlas, Sí. porque se ignoran. No, la pasada Junta Central Electoral nunca aplicó el tema ese de los gastos. Cuando los gastos, precisamente, en los límites de los gastos, es una de las claves que basan la reforma electoral que tenemos actualmente. Que es porque se está buscando cierta igualdad de condiciones entre todos los candidatos. Pero es que en la práctica el que eso exista, ese reglamento, entonces es una hipocresía, porque está ahí para nadie observarlo, ni nadie decir, tienen que cumplirlo. Entonces, No, debe pero- haber como... pero pero no es reglamento, esto es una ley, esto no está regulado a nivel... Ah, bueno, está establecido una en la... ley. No, vamos a una cosa. O sea, imagínate tú, una ley. Pero una fíjate la ley. Mira qué importancia... grave lo que estamos hablando. Pero fíjate la importancia que tiene el control de los gastos, que yo lo entiendo y me parece muy bien que se aplique. Yo estoy a favor de ello porque, entre otras cosas, a todos nos va a costar menos dinero, todo. Hasta a los mismos contribuyentes nos va a costar menos dinero. ¿Y sabes por dónde es que voy? no se le presta atención. Bueno, es que quizás también venimos haciendo política como hace 50 años y la política ha ido cambiando, la democracia ha ido cambiando. Se han intentado conseguir avances de igualación de candidatos, dentro de lo que cabe, de igualación de partidos. También en el proceso electoral los partidos, el partido en sí también tiene un tope de gastos. Pero aquí en la precampaña eso no aplica. Aquí, como es un tema más de candidatos, la disputa, pero se establece precisamente para evitar pues, la mercantilización de la política. Entonces, yo son criterios que veo bien y que está regulado, está y que bien, está regulado en las leyes. pero es letra muerta. Es letra muerta y es penoso que... Pero si la acaban de aprobar en el caso de la ley de partidos en el año 2018, ¿cómo va a ser letra muerta si es de ayer? Y la ley de partidos lo dijo en la ley del 2019 y lo ha vuelto el tema de los topes de campaña electoral en la reforma que han hecho hace unos meses. Ok, te pregunto, Pedro, ¿Pero porque muerta qué es? eres el invitado y tengo el privilegio de poderte preguntar. ¿Mm? Te pregunto, ¿has escuchado algún pronunciamiento en cuanto a los gastos de la precampaña por parte de las juntas centrales? Sí, en julio, cuando sacó la proclama Ajá. electoral abriendo la precampaña, reguló todo el tema de los gastos. Reguló de manera verbal. Sí. Y le ha dado, tú conoces si hay... No, de verdad, no, escrito, está ahí en la Bueno, resolución. está bien, muy bien, pero se le está dando seguimiento. ¿Piensas que la Junta... Hasta ahora no sé, porque no ha dicho nada. Después de esa proclama, nunca más he oído hablar en la Junta Central Electoral, hablar de que, avisando a los precandidatos, de que también observen ese tema. Semanalmente tienes contactos con candidatos y agrupaciones políticas porque es tu trabajo, Sí. que requieren de tus importantes servicios. Algunos de ellos te han planteado, mire, como yo tengo que observar el tope para los gastos electorales de mi candidatura, ¿cómo yo puedo manejarme para los... ¿Alguno te ha hablado de que le preocupa estar ceñido a lo que establece la ley en los gastos electorales? Tengo la sensación de que lo desconocen. No más palabras, Pedro Gago. Oye, Entonces, yo preferiría pero, Gregory, que para que la ley, no digamos, tenemos una ley para no hacerle caso, que mejor la deroguemos. Busquemos la manera de derogar, porque en verdad da vergüenza que yo como dominicano sepa que hay un reglamento, una ley que establece esas disposiciones y que nadie las respeta y que... No, incluso se cuestionan. Cuando Imagínate. se quieren exigir su cumplimiento, se cuestionan. Entonces cualquier persona con derecho podría decirme, no, pero en tu país, mira, esa ley tan importante, tú lo has dicho y estoy de acuerdo contigo, para regular ese aspecto, nadie le hace caso. Eso es para uno sentirse apenado. Sí, es lo que tenemos y precisamente cuando se aprueban regulaciones, se abren espacios para en los próximos, de una forma no de hoy para mañana, pero sí en un cierto tiempo intentarlas cumplir. Yo esperaba que en este proceso electoral siguiéramos avanzando sobre lo que se avanzó en el pasado. Y así no ha sido sucesivamente. así. No estás viendo eso.
No, yo estoy viendo ciertamente, estoy viendo cosas que me sorprenden. Bien, Pedro. Porque veo que hay, sobre todo, una falta de uniformidad de criterio entre todos los actores, al margen de la disputa política y al margen de la conveniencia política. Bien, Pedro, gracias por este programa completo. Vámonos para que estemos pendientes de la cumbre que se celebrará hoy día entre la Junta Central Electoral, el Pleno y los partidos políticos, los representantes, para ver qué pasa. Señores, mañana les espero nueva vez en País 2024. Pedro Gago Clérigo con nosotros hoy día.